Bienvenidos amigos de Palabra de Gol a una nueva entrega de nuestra serie donde repasamos los momentos más vergonzosos pero también los más exitosos de las selecciones nacionales. En esta oportunidad hablaremos de la Vinotinto. La selección venezolana, debido a su pobre rendimiento por décadas, fue la cenicienta de la Conmebol. Sin embargo, cansado de ese rótulo en los últimos años, su fútbol ha venido en ascenso, por lo que el combinado patriota ha podido sorprender a más de uno con actuaciones destacables que reviviremos a continuación. Chile 5, Venezuela 0. Y comenzamos este repaso por el torneo que históricamente le ha sido esquivo a la Vinotinto, la eliminatoria sudamericana, específicamente la de Italia 90, donde los dirigidos en esa época por el entrenador argentino Carlos Horacio Moreno compartieron grupo con Brasil y Chile, que golearon a Venezuela en todos sus encuentros. El debut fue contra Brasil en Caracas, partido que se resolvió sin apuros para la canariña, por 4-0. Luego, en el segundo cotejo, Venezuela recibió a Chile, que igualmente venció con comodidad a la Vinotinto por 3-1. Aquel gol de Ildemaro Fernández sería el único del combinado patriota en aquella eliminatoria. Finalmente, llegaron las vergonzosas goleadas en condición de visitante, primero frente a Brasil en Sao Paulo, por 6-0, y para cerrar aquella nefasta eliminatoria contra Chile en Santiago, por 5-0. Tras esos pobres resultados, la Vinotinto acabó en el último lugar de la tabla general, con una diferencia de gol de menos 17. El comienzo de la última década del siglo XX no fue el mejor para Venezuela, y esto se confirmó en la Copa América de Chile en 1991, donde la Vinotinto hizo una de sus peores presentaciones en el certamen continental. El equipo patriota, dirigido por el uruguayo Víctor Pignanelli, debutó en el Grupo A contra el local en el Estadio Nacional, compromiso que perdió por 2-0. En ese mismo estadio enfrentó al albiceleste en la segunda jornada, que también derrotó a Venezuela, esta vez por 3-0. Ya con la clasificación en peligro, la Vinotinto se las tenía que ver con Paraguay para seguir vivo en el torneo. Sin embargo, también fue vapuleado por los guaraníes por 5-0, resultado que eliminó el conjunto patriota del campeonato. Finalmente cerró un pésimo torneo al caer nuevamente goleado, esta vez frente a Perú, por 5-1. El único tanto venezolano en aquella Copa América fue un autogol del volante peruano Guillermo del Solar, por lo que al finalizar el torneo, Venezuela se ubicó en el último lugar, con una diferencia de gol de menos 14. Bolivia 7, Venezuela 0. Continuando con la triste década de los 90 para la Vinotinto, la eliminatoria rumbo a Estados Unidos 1994 fue otra competencia para el olvido, pues Venezuela nuevamente acabaría como una de las peores selecciones en la región. Llegó el debut contra Bolivia en Puerto Ordaz, sin embargo, aquel encuentro terminó en una escandalosa e histórica goleada 7-1 a favor de la verde. Luego llegaría otra derrota, esta vez por la mínima, contra Uruguay. Más adelante, enfrentó a Brasil en San Cristóbal, y nuevamente caería goleado esta vez por 5-1. Después, en su primera salida, visitó Ecuador, encuentro donde nuevamente se llevó una manita tras el 5-0 que le propinó la Tri en Quito. Inició la segunda vuelta siendo superado y goleado esta vez por Bolivia 7-0 en La Paz. De zurda, sombrero perfecto. ¿Qué me dice? ¡Qué golazo! ¡Por Dios, qué golazo que hizo Echeverri! Luego, en su visita al centenario de Montevideo, cayó nuevamente 4-0 frente a Uruguay. En Belo Horizonte fue vapuleado otra vez por Brasil 4-0, antes de cerrar la eliminatoria con su única victoria por 2-1 en Puerto Ordaz frente a su similar de Ecuador. Gracias a esa victoria, el equipo patriota pudo acabar de noveno en la tabla general, solamente por encima de Perú, aunque con una insólita diferencia de gol de menos 30. La Argentina se floreaba ante Venezuela. Venezuela tuvo la mala suerte de quedar en el mismo grupo que Argentina y Brasil en la Copa América de 1975, por lo que naturalmente el resultado fue catastrófico para la Vinotinto, ya que sin piedad, las dos grandes selecciones sudamericanas se encargaron de que Venezuela completara una de las peores campañas en la historia de la Copa América, competición que en ese año no tuvo sede fija, por lo que se jugaron partidos de ida y vuelta. Venezuela debutó recibiendo a Brasil en Caracas, donde desde ese momento se hizo cargo de reflejar la amplia diferencia entre las selecciones, por lo que la canariña goleó a la Vinotinto 4-0. En el segundo encuentro recibiendo a Argentina en Caracas fue la misma historia, por lo que terminó 5-1 a favor del albiceleste. En los encuentros de vuelta llegarían los resultados escandalosos, ya que en un histórico partido en Rosario, Argentina le propinó un recordado 11-0 a su par de Venezuela, por lo que fue una de las goleadas más abultadas en la historia de la competición.
Luego de semejante humillación, Brasil también haría lo suyo y le endosaría un 6-0 en el Mineirao de Belo Horizonte para cerrar una actuación histórica, dentro de lo malo por supuesto. Por obvias razones, Venezuela acabó última en la competición, con una inaudita diferencia de gol de menos 25 en solo 4 partidos. Chile 6, Venezuela 0. Pero la peor de las peores eliminatorias para Venezuela fue la correspondiente rumbo a Francia 98 por la cantidad de derrotas y goleadas que sufrió en la primera clasificatoria con el formato de todos contra todos, que a pesar de tener más partidos y por lo tanto más oportunidades de sumar para el equipo vinotinto, su campaña no mejoró en nada con respecto a las anteriores. El festival de derrotas empezó en el debut, donde cayó 2-0 recibiendo a Uruguay. En la segunda fecha sumaría su primer punto al empatar con Chile 1-1 en condición de local. Luego vino la primera goleada, cortesía de Bolivia, que como le gusta, le endosó un 6-1 a su rival en La Paz. Más adelante, Ecuador le ganó por 1-0 en Quito antes de caer nuevamente goleado por 5-2 en condición de local frente a Argentina. Perú no quería ser menos y por eso también vapuleó a Venezuela en Lima por 4-1. Finalmente, para cerrar una pésima primera vuelta, perdió en casa ante Colombia 2-0 y ante Paraguay por el mismo marcador. A esa altura, Venezuela por supuesto ya estaba eliminada y era de lejos la última selección de la tabla, con apenas un punto. La segunda vuelta inició en el Centenario, donde perdió 3-1. Luego sufriría otra goleada de escándalo por cuenta de Chile, que le metió 6 goles en su visita a Santiago. Luego de 8 derrotas consecutivas, por fin sumaría de nuevo tras empatar 1-1 con Bolivia en casa. Resultado que repitió la Vinotinto, esta vez recibiendo a Ecuador en Maracaibo. Pero ahí se acabaría la recolección de puntos para el equipo patriota, ya que volvió a la derrota tras caer 2-0 en Argentina. No tuvo mejor suerte recibiendo a Perú, que lo goleó en Barinas por 3-0. Y por último, cerraría esta fatídica eliminatoria perdiendo en Barranquilla contra Colombia 1-0 y en Asunción frente a Paraguay también por la mínima. Por lo que Venezuela acabó la eliminatoria con tan solo 3 puntos gracias a 3 empates y sin haber podido sumar de visitante. Todo un récord negativo que hasta ahora ningún equipo ha tenido la desgracia de superar. Y como bonus negativo podríamos destacar la más reciente eliminatoria rumbo a Rusia 2018, que hasta ahora está siendo la más cercana a esa marca negativa que impuso Venezuela para ir a Francia, ya que hasta el momento suma solamente 8 puntos, producto de una victoria, 5 empates y 10 derrotas. Venezuela, la única vez que pudo representar a Sudamérica en un torneo internacional fue en los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980, aunque si bien tras completar un buen preolímpico no alcanzó a clasificar directamente, pero gracias a la retirada de Argentina de aquellas justas, debido a que ese país se sumó al recordado boicot de los Estados Unidos, le permitió a Venezuela participar en el torneo de fútbol de aquellos Juegos. La Vinotinto debutó contra el anfitrión, la Unión Soviética, combinado que venció por 4-0 a los sudamericanos. Luego, en el siguiente compromiso, Venezuela cae de manera insólita contra Cuba por 2-1. Al quedar eliminado, el conjunto patriota culminó su participación con una victoria 2-1 ante Zambia, partido que el cuadro venezolano remontó en los minutos finales. Venezuela acabaría en el puesto 12 de los 16 equipos que participaron en aquellas Olimpiadas. Si bien Venezuela no completó una gran actuación como anfitrión en la Copa América del 2007, aquella competición significó un importante avance en cuanto a resultados y en impulsar la práctica del fútbol en un país donde el béisbol se roba permanentemente todos los flashes. La selección dirigida por Richard Páez debutó en San Cristóbal contra Bolivia, en un partido algo frustrante ya que se puso por delante 2 veces, gracias a los goles de Giancarlo Maldonado y David Páez. Pero Bolivia no se dio por vencido e igualó el marcador por medio de Moreno y Juan Carlos Arce. En la segunda fecha se llevó un gran triunfo por 2-0 contra Perú, también en San Cristóbal, gracias a los goles de Cícero y Arismendi, que dejó a la Vinotinto muy cómoda de cara a la clasificación, que finalmente se confirmó tras el empate 0-0 contra Uruguay en Mérida, por lo que el cuadro patriota quedó como líder de su grupo con 5 puntos, accediendo por primera vez en su historia a los cuartos de final. Sin embargo, en esa instancia desafortunadamente cayó goleado por 4-1 frente a Uruguay en San Cristóbal, pero hay que reconocer que logró una actuación respetable, acabando en el 6º lugar de la competición. Ya Venezuela está en cuartos de final
El centenario de la Copa América fue otra cita importante para Venezuela, donde sorprendió más de uno con una actuación respetable, a pesar de que la Vinotinto venía de un pésimo momento en la eliminatoria, que había propiciado la salida de Noel San Vicente de la dirección técnica, por lo que la llegada de Rafael Dudamel al banquillo le sirvió para comenzar de nuevo un proceso en la Copa América Centenario. Su debut fue contra Jamaica, selección a la que derrotó con un solitario gol del delantero Joseph Martínez. Tras ese buen debut, llegó una de las sorpresas de la Copa, ya que en un gran partido vencieron a una de las favoritas, Uruguay, también por la mínima, gracias al gol de Salomón Rondón, que vino de un sorprendente remate de Lobo Guerra. Lobo Guerra, atención, el Lobo se apresuró con el remate. No entró. Aquí viene, sí. Por lo que tras aguantar ese resultado, Venezuela tenía la clasificación en el bolsillo. Finalmente, tras el empate 1-1 contra México para cerrar el grupo, la Vinotinto quedó en la segunda posición del grupo C, por lo que tenía que enfrentarse en cuartos a una candidata como Argentina. Sin embargo, la Vinotinto no tuvo el nivel que venía mostrando y cayó 4-1 frente al albiceleste, por lo que ese fue el final de la aventura del combinado patriota en suelo estadounidense, acabando en el sexto lugar de la competición de aquel año. Venezuela le gana a la Argentina rumbo a un mundial de fútbol. Si bien Venezuela nunca ha podido clasificar al mundial, la eliminatoria rumbo a Brasil 2014 fue un significativo avance para la Vinotinto en busca de este propósito, y de hecho estuvo demasiado cerca de lograrlo, teniendo incluso grandes opciones en las últimas jornadas. Su respetable campaña bajo el comando de César Farías inició con una derrota en Quito por 2-0, resultado previo a la histórica victoria de Venezuela sobre Argentina en condición de local por 1-0, logrando su primer triunfo ante el albiceleste en la historia de la eliminatoria. Está bien el cabezazo y el gol. Luego se llevaría un gran empate 1-1 en su visita a Colombia y reafirmaría su gran momento ganándole a Bolivia de local por 1-0. En su visita a Montevideo se llevó un punto tras empatar con Uruguay 1-1, pero la Vinotinto entraría en un bache, ya que después perdería 2-0 recibiendo a Chile y 2-1 visitando a Perú. Sin embargo, luego de esa racha negativa, consiguió un resultado histórico al ganarle a Paraguay 2-0 en los Defensores del Chaco, para cerrar la primera vuelta en la sexta posición con 11 puntos. Ya en la segunda ronda, empezó con un empate 1-1 en casa frente a Ecuador, pequeño revés que se agravó luego tras la caída por 3-0 en el Monumental visitando a Argentina. Luego volvió a la victoria al ganarle a la vieja confiable Colombia de local por 1-0. Y más adelante se llevaría un punto de su visita a La Paz tras empatar 1-1 contra Bolivia. A esa altura tenía grandes posibilidades de decir presente en Brasil, sin embargo en una auténtica final cayó de local 1-0 con un rival directo como Uruguay por la quinta posición. Todo empeoró tras caer 3-0 en Santiago, por lo que se alejaba del repechaje y quedaba al borde de la eliminación. Sin embargo, la victoria contra Perú por 3-2 en casa le dio algo de vida, pues matemáticamente todavía tenía alguna posibilidad, pero se acabó toda esperanza tras empatar en la última jornada de local 1-1 contra Paraguay, por lo que al final la Vinotinto se quedó en el sexto lugar a puertas del Mundial con 20 puntos y con una diferencia de gol de -6, su mejor campaña hasta el momento. Venezuela, por primera vez en su historia, clasifica a la semifinal. La mejor actuación de Venezuela en la Copa América fue en la edición de Argentina 2011, donde la Vinotinto fue la gran sorpresa del certamen. El conjunto de César Farías inició su debut en el grupo B, con un sorprendente empate ante la poderosa Brasil, haciendo gala de un gran juego defensivo y complicando por momentos a la verde amarela. Tras ese histórico resultado, Venezuela confirmó su buen momento, al derrotar a Ecuador por 1-0, con gol del Maestrico González, resultado que prácticamente aseguraba su clasificación. Luego, por el último partido del grupo, protagonizó el que para muchos sería el mejor partido de aquel campeonato, al empatar con Paraguay 3-3, con el detalle de que la Vinotinto perdía 3-1 en el minuto 85, pero gracias a los goles in extremis de Nicolás Fedor y Gredi Peroso lograron la igualdad y avanzaron en el segundo lugar del grupo. En cuartos, el equipo patriota tuvo la difícil tarea de enfrentarse a la dura selección chilena. Sin embargo, de la mano de una gran seguridad defensiva y siendo oportunos en ataque, Venezuela se impuso por 2-1 a la roja. Arango, centro de Arango a puerta, el bloqueo rebotó. El gol de Sichero le permitió a Venezuela ingresar por primera vez en su historia a semifinales.
En esa instancia, de nuevo se cruzó con Paraguay, encuentro que a diferencia del que se disputó en la fase de grupos, no tuvo goles, pero sí ocasiones para los dos equipos, siendo Venezuela ligeramente más incisivo en ataque. Finalmente, el duelo se resolvió en la lotería de los penales, donde para la mala fortuna de los venezolanos, el fallo de Frankie Lucena sería el único de la serie, lo que le dio el pase a los guaraníes a la final. Si bien Venezuela luego cayó goleado ante Perú en el partido por el tercer lugar de la Copa América por 4-1, la Vinotinto concluyó de esa manera una participación histórica en este certamen, alcanzando el cuarto lugar, la posición más alta que ha conseguido hasta el momento. Y como bonificación a los mejores momentos de la Vinotinto, a pesar de que este episodio pertenezca a la selección sub-20, no podemos pasar por alto la gran actuación del combinado venezolano en el más reciente mundial de esa categoría, donde los chamos de Dudamel consiguieron un histórico segundo lugar, tras completar una impecable campaña desplegando un gran fútbol. Primero le ganaron a una potencia como Alemania 2-0, luego golearon a Vanuatu sin piedad por 7-0 y cerraron de manera perfecta la fase de grupos al ganarle a México por la mínima. En la fase definitiva siguió el espectáculo, pues en octavos vencieron a la siempre difícil Japón por 1-0. Luego en cuartos doblegaron a Estados Unidos 2-1 para acceder a una recordada semifinal contra Uruguay, encuentro que sufrieron hasta el último momento, pues el empate vinotinto llegó en los minutos finales y el partido se tuvo que definir por la lotería de los tiros del punto penal. ¡Sosa! ¡Gol! De la Cruz, tapó Wilker Farille, ganó Venezuela. Venezuela está en la final de la Copa del Mundo, carajo. Ya en una final muy cerrada y donde lucharon hasta el último momento, cayeron con Inglaterra por 1-0, pero a pesar de ello, esta gran generación de jóvenes comandada por jugadores como Yángel Herrera, Jefferson Soteldo, Sergio Córdoba, Peñaranda y Fariñez, entre otros, invita a la afición venezolana a ilusionarse con un gran futuro por delante. Y aquí finalizamos nuestro repaso por los peores y mejores momentos de la Vinotinto. Si recuerdas algún otro suceso pésimo o bueno a destacar, por favor haznoslo saber en los comentarios. Además de tu opinión sobre este repaso por los momentos más relevantes en la historia del conjunto patriota. No siendo más, yo les recuerdo que si les gustó este video, denle like y compártanlo con sus amigos. Por otro lado, y si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al lugar donde adoramos el balón. Yo me despido y nos veremos en una próxima oportunidad, como siempre aquí en su canal, Palabra de Gol.